Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Bien, a ver, estoy viendo en el grupo que tienen inconvenientes con acceder a la plataforma, ¿no? Para ver la asistencia. Voy a revisar ello un momento ya. Muy bien, a ver, revisen la plataforma si ya pueden marcar. Ya estuviera solucionado. Bien, esta clase vamos a ver medidas de dispersión ya. Como ya hemos dicho, vamos a procurar terminar este tema entre hoy y el día lunes para que ustedes puedan, bueno, abarcar el mayor contenido posible de la materia, ¿no? Entonces vamos a ver medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se, se ocupan porque las medidas de tendencia central no son suficientes para describir un conjunto de valores de alguna variable estadística, ¿no? Recordemos que las medidas de tendencia central son la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Pero estos nos dan valores, digamos, donde está la mayor concentración de datos, ¿no? Pero no nos dice qué tanto se alejan los datos más pequeños o los más grandes de la media, ¿no? O sea, cuál es su amplitud, ¿no? No nos indica esto. Entonces, las medidas de dispersión pretenden darnos mayor información sobre los datos que estamos trabajando. Bien, se le dice medidas de dispersión o medidas de grado de dispersión o de variación. Y estas se miden normalmente con respecto al centro de una serie de datos con la finalidad de ampliar la descripción de los datos o de comparar dos o más series de datos. Aquí en el ejemplo ustedes ven la línea vertical vendría a ser la media de los datos, ¿sí? En ambos casos, ¿no? Con la diferencia que el primer dibujo tiene datos con menor dispersión, ¿no? Baja dispersión. ¿Qué significa esto? A partir de la línea vertical negra, los datos no se separan mucho desde el último valor, ¿no? Desde el último dato. ¿Sí? En el segundo gráfico la dispersión es mayor, ¿no? Hay más datos más alejados del centro, ¿no? Bien, en segundo lugar se necesita una medida de grado de asimetría o deformación en ambos lados del centro de una serie de datos con el fin de describir la forma de la distribución de los datos. Esta medida se denomina índice de asimetría. Esto lo que va a comparar va a ser la dispersión que existe de un lado con la dispersión que existe del otro lado. En el caso de aquí, ustedes ven la simetría es menor, ¿no? Casi es perfecta, casi campana, casi al centro. Pero existen distribuciones donde los datos son más concentrados en un lado de la media que en el otro. Entonces allí se hace una comparación y se ve el grado de asimetría, ¿no? Para ver qué relación tiene la dispersión de un lado y la del otro, ¿no? ¿Qué otra medida de dispersión tenemos? En tercer lugar, se necesita una medida que nos permita comparar el apuntamiento o kurtosis, ¿no?
de distribuciones simétricas con respecto a la distribución simétrica normal. Esa medida se denomina índice de apuntamiento. Bien, y esto vamos a verlo casi al final, ¿no? No creo que lo veamos hoy, lo vamos a ver el lunes, el tema de kurtosis. Bien, ¿por qué estudiamos la dispersión? Bien, estudiamos la dispersión porque las medidas de tendencia central no nos brindan suficiente información sobre cómo están los datos agrupados dentro de una distribución, ¿no? Aquí en la diapositiva nos habla de un promedio como la media o la mediana, solamente se localiza el centro de los datos y es importante desde ese punto de vista, pero un promedio nada indica acerca de la diseminación de los datos, ¿no? Entonces, con decíamos, del valor que nos da, por ejemplo, la media, aquí está, esta línea vertical, negra, y no nos dice qué tanto se alejan los datos de la media, ¿no? En el caso del rojo, por ejemplo, ven que la dispersión es menor que en el caso de los datos azules, ¿no? Que es mucho mayor, están más dispersos. Sin embargo, a ambas distribuciones, tanto la azul como la roja, tienen eh, el mismo promedio, ¿no? La misma media aritmética. Bien, ahora, en el caso de aplicándolo y tratando de llevarlo a un suceso común, digamos, o de fácil entendimiento, se podría decir que si nosotros tuviéramos una guía geográfica que informa que el cauce de un río tiene un promedio de 3 pies de profundidad, lo, eh, la pregunta sería para usted, ¿no? ¿Lo cruzaría sin tener información adicional? Probablemente no, ¿no? Desearía saber algo acerca de la variación de la profundidad. ¿Es la profundidad máxima del río de 3,25 pies y la mínima de 2,75? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto lo podemos ver aquí. Si nosotros tenemos la profundidad máxima y la profundidad mínima y sacamos un promedio, seguramente ese promedio nos va a dar 3 pies, ¿no? Si es el caso, probablemente se decidiría cruzarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es pequeña la profundidad, ¿no? Recordemos que cada pie aproximadamente son 30 centímetros, ¿no? Entonces estamos hablando de 30 centímetros por 3, o sea, 3 pies serían más o menos unos 90 centímetros, ¿no? Estamos hablando más o menos de 90 centímetros. Si le dicen que la profundidad media de ese río es 90 centímetros, o sea, casi 1 metro de profundidad, tal vez lo cruza, tal vez no, ¿no? Pero usted necesitaría mayor información, ¿no? Usted se preguntará, ¿el promedio son de 1 metro o de 90 centímetros, ¿no? ¿Y será que es más o menos 10 centímetros en todo el río? O sea, 90 centímetros más 10 centímetros y menos 10 centímetros, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si se entera de que la profundidad del río varía entre 0,5 pies, o sea, 15 centímetros, que es la parte más baja, y 5,5 pies, ¿no? O sea, estamos hablando de 1,5 metros, un poco más de 1,5 metros, ¿no? Sí. Tal vez su decisión sería no atravesarlo, ¿no? Porque a 1,5 metros es casi llegando el pecho al cuello, ¿no? Y entonces, tal vez la presión o la velocidad del río es mayor, no se lo puede arrastrar, entonces tal vez no se anima a cruzarlo. Bien. ¿Por qué estudiar la dispersión? Un valor pequeño de una medida de dispersión indica que los datos se acumulan estrechamente, ¿no? Lo habíamos visto aquí. En este gráfico rojo estamos viendo que los datos se acumulan, ¿no? Más próximo a la media, ¿no? Y esto es lo que nos dice un valor pequeño en una medida de dispersión, ¿no? Que nos indica que los datos están muy acumulados al centro, ¿no? En consecuencia, un valor medio se considera representativo de los datos. Esto significa que el valor medio es muy representativo de estos datos, ¿no? Mientras que un valor de dispersión muy alto dice que los datos están muy diseminados en la gráfica, ¿no? Y el valor de la media no representa en totalidad todos los datos, ¿no? Bien, por contrario, una medida de dispersión grande indica que la media no es confiable. ¿Por qué estudiar la dispersión? En el diagrama, por ejemplo, se han realizado los datos de los 100 empleados de Strusser and Wells Incorporation, una compañía fabricante de acero, en un histograma basado en el número de años que ha sido empleado de la compañía.
Bien, aquí vemos los empleados, el número de empleados en la parte vertical y el número de años, ¿no? En la parte horizontal. Bien, la media de los datos presentados es de 4,9 años, ¿no? Pero la variabilidad de los datos va de 6 meses hasta 16,8 años, ¿no? El valor medio 4,9 años no es muy representativo de todos los empleados. Bien. ¿Por qué estudiar la dispersión? Una segunda razón para estudiar la dispersión de un conjunto de datos es comparar la dispersión en dos o más distribuciones. Por ejemplo, supóngase que la nueva computadora, no inventar un código, PDM-3, se ensambla en una fábrica en Baton Rouge y otra también en Tucson, la misma computadora, ¿no? La media aritmética de la producción diaria de la planta de Baton Rouge es 50 y la de Tucson es 50. Bien, ambas fábricas tienen una media de producción de 50 computadoras al día. Bien, con base en ambos valores medios se podría concluir que las distribuciones de producciones diarias son idénticas, ¿no? Claro, entonces decimos que es la media aritmética de una y la otra fábrica son 50. Sin embargo, los registros de producción de 9 días en las dos plantas revelan esta conclusión no es correcta, como se ve en el diagrama. La producción de Baton Rouge varía de 48 a 52. Bien, aquí tenemos, ¿no? La producción de Baton Rouge produce, unos días produjo 48 computadoras, otros días produjo 50, otros días 52, ¿no? Pero no baja de 48, tampoco sube de 52, ¿no? Entonces, con esos datos, lo que uno dice que la media es entre 48 y 52, la media aritmética 50, ¿no? Entonces, es un promedio de 50 computadoras diarias, ¿no? Pero la fábrica sabe que unos días produce 48 y otros días 52. En el caso de la producción en Tucson, esta es más variable, ¿no? Unos días produce 40 computadoras, otros días produce 60 computadoras, ¿no? Y cuando nosotros calculamos la media entre 40 y 60, nos da 50, ¿no? Entonces, la media producción de Tucson es de 50 computadoras, decimos, ¿no? Pero ustedes ven cuál es más confiable, digamos, ¿no? De que produzca 50. El que está más próximo, ¿no? En este caso, los datos están más próximos a 50 es de Baton Rouge, ¿no? Porque no baja de 48 ni sube 52, ¿no? Está más próximo a 50 y representa más la producción. Frente a la de Tucson, que unos días va a producir 40 y otros días 60, ¿no? No sabemos. eh, claro, aquí vemos la cantidad de días que lleva a producir, ¿no? Cuando has producido 50 computadoras ha sido la mayoría de las veces, ¿no? Pero hubo días donde produce 40 y otros días 60, ¿no? Bien. Entonces, nos dice que la producción es errática en Tucson, ¿no? Porque varía de 40 a 60 por día. Bien, por estas razones, estas y también otras, ¿no? Que no hemos mencionado acá, eh, es que se estudia las medidas de dispersión, ¿no? Por estos ejemplos, ¿no? Ahora tenemos cuatro medidas de dispersión, ¿no? Eh, Tenemos una que se llama el rango o también se llama amplitud de variación o intervalo, que se basa en la actualización de los valores más grandes y más pequeños de un conjunto de datos. También tenemos la desviación media, la variancia y la desviación típica o también llamada desviación estándar. Bien, la desviación estándar también llamada desviación típica, que se basan en las desviaciones respecto a la media, ¿no? Bien. Vamos a empezar con medidas de dispersión para datos no agrupados. Recuerden que cuando calculamos la media, mediana, moda y media geométrica, teníamos para datos no agrupados y también para datos agrupados, ¿no? Los datos no agrupados son los datos que se presentan sueltos, ¿no? No están en una distribución de frecuencia. La amplitud o intervalo de variación, conocida como rango, que la hemos visto, ¿no? Cuando empezamos a hacer los intervalos, la distribución de frecuencia, ¿recuerdan? Se define como, como el valor más grande y el valor más pequeño, ¿no? De todos los valores que existen en observación. Bien. Un ejemplo. Consulta el diagrama anterior, claro, el de Baton Rouge, por ejemplo, y determina
La amplitud de variación del número de computadoras producidas en las plantas industriales de Baton Rouge y Tucson interpreta los dos intervalos. Bien, ¿cuál va a ser el intervalo? Baton Rouge produce entre 48 computadoras unos días y otros días produce 52 computadoras. Entonces decimos que la producción de Baton Rouge es de 4, ¿no? ¿Por qué? Porque 52 es su producción más alta y 48 la más baja, ¿no? Entonces tiene un intervalo de 4, ¿no? Un intervalo de variación. En el de Tucson, el intervalo de variación es de 20. ¿Por qué? Porque la producción más alta que tuvo es 60 y la más baja es 40. Entonces 60 menos 40 es 20. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Hay menos dispersión en la producción diaria de la planta de Baton Rouge que la de Tucson, porque la amplitud de variación es de 4, es menor que la de 20 computadoras que produce Tucson, ¿no? La producción de la planta de Baton Rouge se acumula cerca de la media de 50, que la producción de la planta de Tucson. De esta forma, la producción media de la planta de Baton Rouge, 50 computadoras, es un promedio más representativo que la media de computadoras para la planta de Tucson. Bien. Hasta aquí, ¿se entiende lo que es amplitud de variación? Básicamente solo es una resta, ¿no? Jóvenes, ¿me están siguiendo? Sí, licenciado. Bien. Entonces, vayamos a al otro, a la otra medida de dispersión. La desviación media. Este es un elemento muy similar a como cuando estábamos trabajando la media aritmética, ¿no? Solo que aquí nosotros vamos a calcular cuánto se desvía y le vamos a sacar un promedio de la desviación, ¿no? ¿Sí? Entonces, un defecto importante de la amplitud, bueno, aquí está mal escrito, de la amplitud de variación es que solo se basa en dos valores, ¿no? Dijimos que era el más grande y el más pequeño. No considera todos los datos. La desviación media sí lo hace, ¿no? Y mide el monto medio que varían los valores de una población o muestra con respecto a su media. En términos de una definición, es el promedio aritmético, ¿sí? Ya sabemos acá promedio, ¿no? De los valores absolutos de una desviación con respecto a la media aritmética. Con respecto a la media aritmética, ¿no? Aquí se coló una S, es con respecto a la media aritmética. La fórmula que se usa para este caso es desviación media y nos indica la sumatoria, significa la suma, ¿sí? Vamos a sumar, ¿qué vamos a sumar? El valor de una observación con, o sea, la diferencia del valor de una observación con su media aritmética, esta es media aritmética, recuerdan, X barrita, media aritmética, ¿sí? Vamos a hacer esa diferencia para cada valor, pero no vamos a anotar números negativos, por eso está el valor absoluto. Estas dos líneas que tenemos acá, estas dos líneas paralelas significan valor absoluto, significa que si la diferencia de un valor respecto a su media nos salió negativo, el valor absoluto lo convierte en positivo. Entonces sumamos todas las diferencias y los dividimos entre el número total de observaciones que tenemos. Bien. Por si se nos olvida, tenemos que X es el valor de cada observación. X barra es la media aritmética de los valores. Ya saben calcular media aritmética, así que si calculan el valor de media aritmética, después hacen la resta, ¿no? Para cada elemento. Y N es el número de observaciones de la muestra. Bien. Como en texto, en lo teórico se entiende mejor con práctica, así que vamos a un ejemplo. El número de pacientes atendidos en la sala de urgencias del hospital de Saint Luke para una muestra de 5 días el año pasado fue 103, 97, 101, 106 y 103. Determine la división media. Bien, entonces tenemos que es una muestra de 5 días, ¿no? ¿Cuántos pacientes han sido atendidos durante esos 5 días que observaron, que tomaron la muestra para este análisis? El primer día 103, 97, 101, 106, 103, ¿no? Entonces nosotros calculamos la media, ¿no? La media, ¿cómo se calcula la media? Se suma todos los elementos, 103 más 97 más 101 más 106 más 103, y se divide entre el número total de elementos. ¿Cuántos elementos son? Son 5, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Sumamos y dividimos entre 5 y nos da que el valor es la media 102.
Bien, ya tenemos la media 102, ¿no? Este valor de acá. Este X barra es 102. La fórmula dice que va a ser la sumatoria de los valores absolutos, las diferencias de cada valor con respecto a su media dividido entre el número total de elementos. Así se lee esto. Bien. Eh, ¿Cómo lo describimos? Bien, dijimos que la sumatoria indica que se va a repetir para cada elemento, ¿no? Recordemos estas dos barras, va a convertir cualquier valor negativo en valor positivo. Entonces empezamos. Primer valor, 103, lo llevamos acá, 103. Menos la media, 102. Y esto es la primera diferencia, ¿no? La primera diferencia con sus barritas. Bien. Más, nos dice la sumatoria, ¿no? Entonces vamos a poner más el segundo elemento, 97, 97 menos su valor medio, ¿no? Es 102. Más, seguimos sumando porque son 5 sumas, ¿no? 101 menos 102 más 106 menos 102 más 103 menos 102, ¿sí? Están las 5 sumas. Dividido entre el número total de observaciones, que es n, que representa el número de datos que tenemos, que son 5. Bien. Entonces, 103 menos 102 nos da 1. 1 positivo, ¿no? Entonces anotamos, ¿no? Si el valor absoluto convierte números negativos o positivos en positivos. Entonces, como era positivo, se mantiene en positivo. 97 menos 102 nos da menos 5. Menos 5. Pero el valor absoluto, estas dos líneas en paralelo, convierte cualquier número negativo en positivo. Entonces, copiamos el signo más y después sería más menos 5, ¿no? Pero el menos por el valor absoluto desaparece, entonces más 5. Directamente más 5. 101 menos 102 nos da menos 1. Valor absoluto nos va a dar 1, entonces va a dar más 1. 106 menos 102 da 4, más 4. 103 menos 102 da más 1. Ahora, sumamos todo. 1 más 5 da 6, más 1, 7, más 4, 11, más 1, 12. 12 dividido entre 5, 2.4. La desviación media en este ejemplo es de 2.4. ¿Se entiende? Sí, dicen, se entiende. Bien. Ejercicio en clases. Ustedes me hacen esto. Los pesos de un grupo de cajas que se van a enviar a Irlanda son en kilogramos, 47, 52, 53, 55, 52, 53, 56 y 45. Bien. La pregunta, ¿cuál es la amplitud de variación de los pesos? ¿Cuál es y después calcule la desviación media. Bien. ¿Cómo calculamos la amplitud de la variación de los pesos? Bien, le voy a ir ayudando en esto ya. Entonces los pesos vamos a ir anotándolos, ¿no? 47, 52, 53, 55, 52, 53, 56 y 45. Bien, la amplitud de la variación de los pesos tenemos que buscar un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces yo, como estoy trabajando en Excel, puedo ayudarme, ¿no? Ustedes pueden buscar el mínimo y el máximo, ¿no? Directamente. Entonces yo sé que el mínimo es 45 y el máximo 56, ¿no? Entonces voy a decir inciso A, amplitud va a ser 56 menos 45 es igual a 11, ¿no? La amplitud es 11. Inciso B, desviación media, ¿no? Desviación media. Para calcular la desviación media tengo que calcular primero la media aritmética.
¿Cuánto sería la media aritmética? Dijimos que puedo sacar un promedio en Excel, una fórmula llamada promedio de todos estos valores, ¿no? Entonces mi media aritmética es 51. 51.625. Bien. Ahora para la desviación. Bien, aquí puedo poner las diferencias, ¿no? Las desviaciones. Aquí tengo la media que he calculado, que es este valor. ¿Sí? Mejor para todo. Las desviaciones van a ser la diferencia, ¿no? Nos dice que es el valor del peso menos la media, ¿no? Y sumamos esto para cada valor, ¿no? Ahora ven ustedes que sale negativo, ¿no? Entonces hay una fórmula en Excel que se llama absoluto, que se escribe así, abs, y lo ponemos entre paréntesis, ¿no? Es como escribir esas dos barritas. Entonces sumamos todas ahí. Y ya te convierte en positivo. Ahora, lo que hemos hecho es para cada elemento esto, ¿no? Ahora tenemos que sumarlo para que sea la sumatoria, ¿no? Esto va a ser igual a la suma de todos estos elementos. Bien, nos da 22,5 toda la suma, todo esto. Dividido entre elementos, ¿cuántos elementos son? Son 8 elementos, ¿no? Entonces puedo decir dividido entre 8. Igual 22,5 dividido entre 8, ¿no? La desviación media, entonces, ¿qué me sale? Es 2.81, ¿no? 2.81. Aquí, ¿no? 2.81. Aquí para esto sería 22,5 dividido entre 8. Igual. ¿Se entiende, jóvenes? Bien, entonces no es más, ¿no? Bueno, esto de hacer la tablita no es necesario para ustedes porque ustedes en el cuaderno tienen que hacerlo así, ¿no? Como esto. Así. Bien, otra medida de dispersión que vamos a ver es la varianza. ¿Bien? La varianza es una medida de variabilidad cuyo valor nos indicará si los datos están bastante concentrados o dispersos con respecto a su media y se define como la media de los cuadrados de las desviaciones de los valores con respecto a su media. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de la media, la varianza será pequeña. Si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza será grande. Bien, la fórmula que usamos para este caso es S al cuadrado, así, S al cuadrado se llama varianza, ¿ya? El S al cuadrado. Y va a corresponder a la suma de todos los valores menos su media, ¿sí? Como hicimos hace rato, pero elevados al cuadrado, ¿no? Ahora, y en el caso de las muestras, vamos a dividirlo entre el número total de elementos menos 1. Por ejemplo, si el anterior ejercicio hubiera sido, es una muestra, digamos, son 8 elementos, ¿no ves? 8 es lo que habíamos tenido el elemento. Le vamos a poner 8 menos 1. Entonces, en lugar de dividirlo entre 8, lo vamos a dividir entre 7 para ver la varianza de la muestra. Si es poblacional, ¿sí? Si es poblacional, recordemos que entre muestra y población siempre había una diferencia de símbolo, ¿no? Entonces, si es poblacional, la varianza va a ser con un sigma al cuadrado, ¿sí? Esa va a ser varianza. La M mayúscula significa la media poblacional, media aritmética poblacional, recordemos. Y la N mayúscula, el número total de elementos observados en la población, ¿no? Y X viene a ser cada elemento de la población. Bien. Si ustedes se dan cuenta, las dos fórmulas se parecen, ¿no? Excepto por la división. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Las edades de los pacientes del pabellón aislados en el hospital Yellowstone son 38, 26, 13, 41 y 22 años. ¿Cuál es la varianza de esta población? Bien, entonces recurrimos a la fórmula de población.
que es esta. Y tenemos sigma al cuadrado, es la suma de cada uno de los elementos, ¿no? Pero elevados al cuadrado. Y nosotros vemos, n sabemos, porque n va a ser la suma de cada uno de estos, ¿no? O sea, el conteo de los elementos que estamos usando. En este caso, ¿cuántos pacientes son? 1, 2, 3, 4, 5 pacientes, ¿no? Entonces sabemos que n va a ser 5. Pero la media aritmética de esta población no la sabemos, ¿no? Entonces vamos a sacar la media aritmética. La media aritmética se saca sumando los 5 elementos y dividiéndolo entre 5, ¿no? Entonces, esto, bueno, para que ustedes vean cómo saca, es 38 más 26 más 13 más 41 más 22. Nos da 140, dividido entre 5 elementos, nos da 28. Entonces, la media, ¿sí? La media de estos 5 elementos es 28. ¿Cómo lo ejecutamos ahora? Bien, ahora decimos que vamos a poner cada elemento, en este caso 38 menos y nuestra media, ¿no? 28. Entre paréntesis está ahí, al cuadrado. Bien, al cuadrado. Luego nos dice que hay que sumarlo, ¿no? Sumado con el otro elemento, 26 menos 28 al cuadrado, más 13 menos 28 al cuadrado, más 41 más 28 al cuadrado, más 22 más 28 al cuadrado. Eso nos dice esta sumatoria, ¿no? Dividido entre el número total de elementos, que es 5. Dividido entre 5. Bien. Nuestra varianza, ¿cuánto nos va a dar? 38 menos 28 nos va a dar 10, ¿no? Y 10 elevado al cuadrado nos da 100. 26 menos 28 nos da menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado nos da 4, ¿no? 13 menos 28 nos da 15. 15 elevado al cuadrado, 15 por 15 nos da 225. 41 menos 28 nos da 13. 13 elevado al cuadrado nos da 169. 22 menos 28 nos da 6. 6 por 6, o sea, 6 al cuadrado, nos va a dar 36. Entonces, sumamos de todos estos elementos, ¿no? 100 más 4 más 225 más 169 más 36. ¿Sí? Aquí falta un detalle, ¿no? Me estoy dando cuenta ahí que falta un paso. Vamos a sumarlo por paso, ¿eh? Más 4, 100 más 4 más 225 más 169 más 36. Nos da 534. Dividido entre 5 nos da 106.8. Sí, aquí está, no sé qué pasó, creo que se ha restado. Aquí corrigen el valor es 106.8, ¿ya? ¿Sí? 106.8 es la varianza. ¿Ya? Yo lo voy a corregir también antes de subir a la plataforma este valor, ¿ya? 106.8, entonces es la varianza, ¿sí? La varianza de las edades de estos pacientes. Bien, vamos con otra medida de dispersión. La desviación típica, también llamada desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Sí? Ahora, aquí observen, la varianza dijimos que se representa por s al cuadrado o sigma al cuadrado si era poblacional. Ahora, la desviación típica se va a representar solo por s si es muestral o solo por sigma si es poblacional. Entonces calculan uno y después calculan el otro, ¿no? Desviación típica sale de la varianza. Bien, tomando el ejemplo anterior, las edades de los pacientes, bueno, aquí hay que corregir, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí voy a corregirlo después. Pero suponiendo que bueno, era 106.8, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de 106.8, ¿no? Esto de aquí lo sacamos así. Y la desviación típica es de 10 años, ¿no? De 10 años. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Sabemos que la media era de 28, ¿no? Entonces la desviación típica más o menos nos dice que va a ser de 10 años. Entonces va a tener eh, una variación entre de 10 años, ¿no? Como desviación. Tenemos 28, sería 5 a un lado, 5 al otro, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en gráfica. Bien. Eso también debo corregirlo.
Ejercicio en clase. La oficina de Filadelfia de la empresa PricewaterhouseCoopers, el LNP, contrató 5 pasantes de contabilidad este año. Sus sueldos mensuales iniciales fueron 2.536, aquí corrijan, este 3 está de más, 2.173, 2.448, 2.121 y 2.622. Bien. Calcule la media poblacional, determine la varianza, obtenga la desviación estándar poblacional. Como es un ejercicio, manténgalo esto como 32.000 ya, porque un pasante ganaría por mucho, ¿no? 32.000. Calculen luego. Bien, tenemos 2.536, tenemos 2.173, 2.448, 2.121 y 2.622. Son 5 datos. Tenemos que calcularle la media poblacional. ¿Cuánto es la media poblacional? ¿Cuánto sacan la media poblacional? Jóvenes, ¿cuánto sacan la media poblacional? Están ausentes, ¿no? Bien, dijimos que era el promedio, ¿no? Tenemos 2.380, este valor 2.380 para todos, ¿no? 8.380. Manteniendo el dato que dije. A ver, 32.173, ¿no? 32.000, sí, pero... correcto. Ya, pues vamos a terminar el ejercicio con 2.000 porque la variación si no nos va a salir diferente, ¿no? No vamos a poder apreciar el ejemplo. Bien, Gonzalo, sí, vamos a usar 2.773 nomás, eso aquí lo vamos a corregir. José María Flores Supepi, 9.802. Bien. Calculemos con 2.173 por favor, ¿ya? Eh, para que coincidamos con lo que estoy diciendo en el Excel. Bien, entonces, esta es la media poblacional, determine la varianza. Bien, la varianza, vamos a calcular aquí, ¿no? Entonces, para la varianza, va a ser igual a este valor menos
este valor, ¿no? Mm, ¿Por qué salió falso? Ahora sí. Es que estaba saliendo con el igual, ¿no? Estaba comparando como si fuera un booleano. Bien, no olvidemos que tenemos que poner absoluto, valores absolutos para la varianza. Bien. Y aquí al final va a ser la suma, ¿no? Bien. Para la varianza tenemos varianza, tenemos que tomar esos 932 que hemos agarrado la suma, dividido entre el número total de elementos, que son 5, ¿no? Entonces esto va a ser igual. Y aquí recién podríamos calcular, ¿no? Eso, 932 dividido entre 5. La varianza nos da 186. Bien. Esto vamos a ponerle diferencia, no le voy a poner ya, diferencia para que sepamos. Esa es para la varianza, ¿no? Con este dato acá. Para la desviación estándar, estamos hablando algo, ¿no? Esta es la que calculamos la desviación media, ¿no? La varianza se calcula con el cuadrado, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner diferencia al cuadrado, ¿ya? Entonces esto no es varianza, esto es desviación media. Desviación media. Para la varianza tenemos que agarrar esta diferencia, ¿sí? Y lo elevamos al cuadrado, nada más. Bien, este es para la varianza, ¿no? Entonces estamos aquí, esa es la división media de la diferencia, y lo elevamos al cuadrado, y esto es una muestra poblacional, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Sí, es una varianza poblacional. Entonces vamos a usar la fórmula donde se divide entre n nomás, ¿no? Entre n. Para la varianza, acá, poblacional, esta, que estamos usando. Entonces tenemos la media, de acá, la diferencia la vamos al cuadrado, después la sumamos. Esta es la suma de los cuadrados y después lo vamos a dividir entre el número de observaciones, ¿no? Esto significaría, esto significaría que va a ser así. 197.454 dividido entre 5 elementos, ¿no? Y esto va a ser igual. La varianza es de 39.491, ¿no? Y la desviación estándar, la desviación estándar es la raíz cuadrada nomás, ¿no? Podemos decir que es los 39.491 elevado a 1 dividido entre 2, ¿no?
Bien, entonces calculamos aquí, ¿no? Los tres valores, ¿no? Bien, tenemos la desviación estándar poblacional, 198,72. Pero nosotros hemos dicho que eran cuatro medidas de dispersión, ¿no? ¿Qué medidas de dispersión nos falta acá? ¿Qué medida de dispersión nos falta? ¿Se olvidaron? Bien, aquí tenemos, ¿no? Tenemos la medida de dispersión, tenemos desviación típica o estándar, la varianza, la desviación media y el rango, ¿no? ¿Cómo se calculaba el rango? El rango se calculaba con el valor más alto, que en este caso es 2622, menos el valor más bajo, que en este caso es 2121, ¿no? El rango nos da 501, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿no? El rango 501, la desviación media 186, la varianza es de 39.491 y la desviación estándar es de 198. Bien, esto para datos no agrupados. Hasta aquí preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Dije, buenas noches, una consulta sobre la fórmula de la desviación estándar, creo. Lo que sacó, por ejemplo, el monto de 39,49, uno elevado a cuánto es, dije, no logro entender. De la desviación estándar me dicen, ¿no? Sí, Ya, la desviación estándar es la raíz cuadrada, pues, de la varianza. Entonces, yo aquí le pongo en Excel. Si usted quiere calcular en Excel la raíz cuadrada, puede usar la fórmula SQRT. Pero después, cuando quiero usar bueno, en este caso no vamos a usar la cúbica ni otras raíces adicionales como en el tema pasado, ¿no? Pero quisiera que entiendan esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto elevado a la 1 medio, es una propiedad de las matemáticas referida a la conversión de los radicales en potencia. Es- Esto de aquí es lo mismo que aplicarle la raíz cuadrada a todo este número, ¿no? Igualinga. Bien, ¿Y Portugal entró? ¿O no entró Portugal al mundial? en otras palabras, yo puedo escribir aquí, sí, ¿no? Es lo mismo. ¿Se entiende? Esta parte de elevado a 1 medio es lo mismo que aplicar una raíz cuadrada, ¿no? Con índice 2. sí, dije, gracias. Bien. Entonces queda claro, ¿no? Estos conceptos, eh, estamos ahorita en la parte que corresponde a datos no agrupados. Entonces, ahorita vemos cómo son con datos agrupados. ¿Más preguntas de concepto acá?
No hay más, ¿no? Medidas de dispersión para datos agrupados en una distribución de frecuencias, ¿no? Esto es ya cuando lo tenemos en tablita, ¿no? Como lo decimos, ¿no? La amplitud de variación o rango, ahora para datos agrupados, se define como la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de una población. Por ejemplo, la amplitud de variación, el valor más grande y el valor más pequeño. Como ya lo tenemos en una distribución de frecuencias, así como están viendo, la amplitud de la variación, por ejemplo, para este caso va a ser de 25. ¿Por qué? Porque el rango está yendo desde el valor más pequeño, que es 5, hasta el valor más grande, que es 30. Entonces, 30 menos 5 nos da 25. Esa es la amplitud de variación o rango. Bien. Ahora, para la varianza. La varianza tiene, bueno, parece complicada, ¿no? La fórmula. Pero básicamente es parecida como en el anterior, solo que se aumenta el número de frecuencia absoluta, ¿no? De cada fila o cada elemento. Sin embargo, en la varianza, nosotros ocupamos esta fórmula, ¿no? Estas tres fórmulas son las mismas, solo que están expresadas de forma diferente. Bien, tenemos la primera, que es la varianza S al cuadrado es igual a 1 sobre n, o esto podría corresponder en lugar del 1, podría ser todo esto de acá, que sube en lugar del 1, y todo esto dividido entre n, ¿no? Podemos tomarlo así, o si no, 1 sobre n multiplicado por todo lo demás, ¿no? Que es la propiedad de los de producto de fracciones, ¿no? Bien. El símbolo de la sumatoria que hemos venido estudiando desde casi el inicio, ¿no? Empezamos de las clases, empezamos a ver este símbolo de sumatoria. Solo nos dice que va a sumarse todos aquellos elementos desde que i corresponde al valor 1 hasta el valor máximo llamado k, ¿no? Entonces tenemos aquí x sub i, ¿sí? Entonces x sub i, y que en el caso de las distribuciones de frecuencia, recordemos que x sub i corresponde a la marca de clase, ¿no? La marca de clase x sub i, que es el valor medio entre los límites inferior y superior del intervalo. En este caso de 5 y 10, la marca de clase sería la mitad, sería 7.5, ¿no? 7.5. Entonces, esto corresponde a esa marca de clase, ¿no? Para cada fila, ¿no? La marca de clase para este 7.5, para el siguiente es 12.5, ¿no? Entonces, para cada clase se va calculando esto. Ahora, la media, ¿recuerdan ustedes cómo calculan la media de datos agrupados? Sí, ¿verdad? Multiplican, suman todos los productos de la marca de clase con la frecuencia relativa, ¿no? Y le salía la media. ¿Bien? Entonces, para cada fila tenemos esto, la marca de clase menos la media, lo elevamos al cuadrado, y cada elemento lo vamos a multiplicar por su frecuencia, y después de multiplicar por su frecuencia, todo el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre el número total de elementos. Y de esa forma tenemos la varianza. Esa es una fórmula. La otra fórmula con la que podemos usar también corresponde a la siguiente, ¿no? Si ustedes observan aquí, 1 sobre n, tenemos, este es un desglosado ya, ¿no? Un desglosado y después un agrupamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Esta sumatoria se ha desarrollado para cada uno de estos elementos de forma algebraica y después se ha vuelto a agrupar x sub i por n sub i, ¿no? Y les ha dado esto, ¿no? X sub i al cuadrado. Recordemos que en binomio cuadrado al perfecto, x sub i menos x medio se va a desarrollar con el doble producto del primero por el segundo también, ¿no? Bien, se ha hecho un desarrollo completo y después se ha reducido, ¿no? Y al reducirse sale en esta fórmula un poquito más extendida. Entonces tenemos por un lado la marca de clase al cuadrado multiplicado por las frecuencias de la frecuencia absoluta de cada clase, de cada intervalo, ¿sí? De cada clase, menos, ¿sí? El cuadrado, observen, el cuadrado de la suma de de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta dividido entre el número total de observaciones, ¿no? Si ustedes recuerdan esta partecita de acá que estoy marcando en azul, sin tomar el cuadrado, corresponde a la fórmula de la media, ¿sí? Corresponde a la fórmula de la media, de la media aritmética que hemos visto las clases pasadas. Entonces, como todo esto que está en azul corresponde a la fórmula de la media, nosotros lo reemplazamos, pues, ¿no?
como media, solo como media aritmética de datos agrupados. Y ese valor medio que hemos encontrado lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, todo esto se reduce. Esta es la general, esta es la semidesarrollada y esta es la reducida, ¿no? Entonces, las tres fórmulas son las mismas, solo que están expresadas de diferentes formas. Y aquí nosotros observamos que en el caso de las muestras aparece este n-1, ¿no? ¿Sí? Xi al cuadrado, ni menos x medio al cuadrado. Bien. Para el caso de la desviación estándar, antes que pasemos a la desviación estándar. Entonces nosotros en la práctica usamos o esta fórmula de acá, ¿sí? O esta, ¿no? Esta es la más usada. ¿Sí? Esta es la más usada. Bien, ¿por qué? Porque calculamos ya la media, como ya en una distribución de frecuencia ya sabemos calcular la media y normalmente la vamos a calcular, entonces la tenemos calculada, ya no la vamos a recalcular otra vez acá ni acá, ¿no? Entonces, como ya tenemos calculada, usamos y solo calcularíamos este primer término, ¿no? Este primer término. Bien. Para el caso de la desviación estándar, se usa algo parecido, ¿no? Si tenemos que es al cuadrado la varianza y la desviación estándar es solo s, entonces solo le vamos a quitar la raíz cuadrada, ¿no? El cuadrado le vamos a quitar esto, entonces aplicamos la raíz cuadrada a lo mismo que tenemos acá. Entonces tenemos la raíz cuadrada de toda esta expresión, ¿sí? Aquí. O usamos esta otra fórmula que es la más usada, ¿no? Que dijimos que este término de acá, ¿sí? Corresponde a la media, entonces se reemplaza por la media, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la varianza, le aplicamos la raíz cuadrada a la varianza y tenemos la desviación estándar, ¿no? Eso es lo que nos dice esto. Bien, ejercicios en clases. Una muestra de cantidades que los empleados de Dupree Paint Company invierten quincenalmente en el plan de participación de utilidades se realizó una distribución de frecuencias para su estudio. ¿Cuál es la desviación estándar de estos datos? ¿Cuál es la varianza muestral? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros copiamos estos datos. Tenemos I, tenemos I sub I y tenemos NI, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuántos intervalos tenemos? Tenemos 8, ¿no? A ver si lo puedo copiar todo. No, no se puede. Vamos a ir uno por uno. Bien, tenemos 3, 7, 11, 22, 40, 24, 9, 4. Bien. Entonces, nos está pidiendo primero calcular varianza, desviación estándar, ¿no? Entonces nosotros recorremos aquí. Varianza y desviación estándar. Bien, estamos por la desviación estándar, calcular la media, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero acá, ¿sí? Es primero calcular la marca de clase.
¿Cuál es la marca de clase? Es igual al valor mínimo, 30, más 35 dividido entre 2. 32,5, ¿no? Y bueno, entre 35 y 40 sé que va a ser 37,5, ¿no? ¿Sí? Después el siguiente valor va a ser 42,5 y así va a ir creciendo, ¿no? 47 hasta 67,5. Esa es la marca de clase. Ahora, estas son las frecuencias absolutas, ¿no? Para sacar la media aritmética yo necesito la frecuencia relativa. Y para calcular la frecuencia relativa, además necesito saber la sumatoria de todo esto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita lo hemos hecho ya las clases pasadas, ¿no? Son 120 elementos para la frecuencia relativa, tomamos esto dividido entre la suma, ¿no? Total. Entonces la frecuencia relativa es 0,025 para cada elemento. Y si nosotros queremos comprobar esto, tenemos que sumarlo, ¿no? Y el total nos tiene que dar un 1, si está todo bien. ¿Correcto? Bien. Luego teníamos que, para calcular la media, teníamos que hacer el producto, ¿no? De la marca de clase multiplicado por la frecuencia relativa. Esto quería decir marca de clase multiplicado por la frecuencia relativa. Y todo esto teníamos que, bueno, teníamos que sumarlo, ¿no? Bien. Y la suma nos da 51,54, ¿no? Entonces, esta es nuestra media aritmética de datos agrupados. Es igual a este valor. Bien, ya tenemos el dato. ¿Qué más necesitamos? Tenemos ya la media, que es esta. Ahora necesitamos sacar la marca de clase al cuadrado. Ya necesitamos la marca de clase al cuadrado. Entonces, esto podemos agregarlo acá, ¿no? F sub i elevado al cuadrado. Voy a poner paréntesis así para que se entienda, ¿no? Entonces va a ser esto multiplicado por esto, ¿no? Esas son las marcas de clase al cuadrado. Este elemento acá, ¿no? Ahora multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces aquí vamos a poner esto acá. Multiplicado por n sub i. Esto va a ser esto multiplicado por la frecuencia absoluta para cada elemento. ¿Correcto? Entonces estamos hasta aquí, ¿no? ¿Y qué nos dice ahora? Tenemos que sumarlo. Entonces lo vamos a sumar con una sumatoria. Y la suma es esta, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo más pequeña, ¿no? Además es un entero. Ya es 325.500, ¿no? Esa es la suma. Después que dice que tenemos que hacer la suma, tenemos que dividirlo entre el número total de elementos menos 1. El número total de elementos es 129, ¿no? Entonces vamos a decir aquí dividido. Dividido entre 119. Igual, ¿cuánto nos va a dar esto? Va a ser igual a este valor dividido entre 119. Nos va a dar esto, ¿no? Ahorita, ¿en qué parte estamos? Estamos en todo esto, ¿no? De acá hasta acá. Hasta ahí estamos, ¿no? Y ahora tenemos que restarlo con la media, ¿no? La media aritmética. Entonces vamos a ponerle aquí X. Yo no puedo escribir la barra. Mm,
Voy a poner media, nomás así, ¿ya? Media elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a esto, multiplicado por el mismo valor, ¿no? 2 veces. Entonces tenemos que esta es la media, ¿no? Esta aquí es la sumatoria anterior. Y ahora para la varianza, tendríamos que restar los dos, ¿no? Esto sería igual a este valor menos la media al cuadrado. Y nuestra varianza nos sale 78,75, ¿no? Esa es la varianza. Bien. Aquí podemos aprovechar para calcular. Ustedes ya más adelante la mediana, tienen después la moda, tienen después la media geométrica, ¿no? Esas son medidas de tendencia central. Después tendríamos aquí el rango, medidas de dispersión. Eh, La desviación media no la calculamos acá, ¿no? Pero tenemos la varianza. Tenemos la varianza y tenemos la desviación típica, ¿no? Desviación típica. Bien. Aquí en la varianza, esto es lo que acabamos de calcular, ¿no? 78,65. Bien, y la desviación típica, ¿cómo se calcularía? Como la raíz cuadrada, ¿no? Entonces tenemos igual a lo anterior, ¿sí? Elevado, paréntesis, 1/2, ¿no? Ya está. La desviación típica es 8,87, ¿no? La desviación típica y la varianza. Bien. Ahora volvamos a la diapositiva. Ya está, ¿no? Nos está preguntando cuál es la desviación estándar o la típica y cuál es la varianza muestral. Entonces son esas dos preguntas, ¿no? La desviación típica y la varianza. ¿Se entiende, jóvenes? Preguntas hasta aquí, jóvenes.
Bien, si nosotros quisiéramos calcular la desviación media, que es la que no habíamos calculado ahí, ¿sí? Se sigue lo mismo que acá, ¿no? La misma fórmula acá, con la diferencia de que tenemos aquí la marca de clase con la media aritmética y multiplicaríamos por el valor, perdón, la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quisiera decir? Entonces, para la desviación media, donde la calcularíamos, la desviación media tendríamos que, vamos a insertar acá, ¿sí? Tendríamos la diferencia de marca de clase menos la media aritmética, ¿no? Entonces sería mm, x sub i menos eh, menos la media, bueno, ya. Eso sería igual a este valor menos la media aritmética que calculamos, ¿sí? Y además es un valor absoluto, ¿no? Bien. Luego tendríamos que poner paréntesis, esto que hemos calculado aquí, ¿sí? Y después multiplicado por la frecuencia absoluta de cada clase sería, ¿no? Entonces tendríamos esto igual a este valor multiplicado por esto. Bien. Y hasta aquí tendríamos todo este elemento, ¿no? Todo esto. Ahora nos tocaría sumarlo, pues, ¿no? Sumamos. Y aquí agregar una fila más ya para que se pueda interpretar bien esto. Es que está quedando muy alejado este valor acá. Esto de aquí corresponde para la varianza, ¿no? Aquí, eso. Y este otro va a corresponder para la media, ¿no? Bien, la sumatoria es esta, ¿no? Entonces, tendríamos que dividirla. Dividido entre 120 elementos sería, ¿no? Y esto nos daría este valor dividido entre 120 elementos. Este elemento sería la desviación media, ¿no? La desviación media. La que nos faltaba acá, ¿no? ¿Sí? ¿Y el rango? ¿Cuál sería el rango? Dijimos, para una distribución de frecuencia se toma el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? El valor mínimo y el máximo aquí son 70 y 30, ¿no? Entonces aquí sería 70 menos 30, ¿no? Y sería 40. Y tenemos todos los datos, ¿no? De la desviación, todas las medidas de dispersión. Bien. Para ustedes queda pendiente que calculen la mediana, la moda y la media geométrica, ¿no? Que son medidas de tendencia central. Medida de tendencia central. Esas son, ¿no?
Y estas otras son medidas de dispersión. Bien, preguntas hasta acá, jóvenes. ¿Se ve complicado? No, ¿verdad? Solo es seguir una serie de pasos en tipo de fórmula, ¿no? Licenciado, este Excel va a subir a la plataforma, ¿no? Sí, sí, se lo subo. Ya, Se lo subo. Bien, se entendió el concepto entonces, ¿no? De desviación media, de varianza, de desviación típica, ¿no? Solo son 4, ¿no? El de rango creo que es el más fácil, ¿no? La desviación media está ahí. La varianza nos permite calcular la desviación típica después, ¿no? Bien. Otro ejercicio. Ustedes intenten hacerlo, ¿ya? Van a tener unos 10 minutos ya para hacer esto. Los tiempos de uso de una muestra de brocas de 1/4 de pulgadas para alquiler disponibles en Table Rental se organizaron en la siguiente distribución de frecuencias. Bien, tenemos ahí, son 5 clases. Tenemos el tiempo expresado en meses, que es el intervalo de clase, en meses, ¿no? De 2 a 4 meses hay 2 elementos, de 4 a 6, 5, de 6 a 8, 10, de 8 a 10, 4 y de 10 a 12, 2 elementos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que calcular la amplitud de la variación. ¿Cuánto es la amplitud de la variación? La diferencia entre el mínimo, entre el máximo y el mínimo, ¿no? Evalúe la desviación estándar y determine la varianza de la muestra. Bien, calcúlenlo a ver. ¿Cómo puedo hacer para dejarles esto aquí? Para que se anote y puedan aprovecharlo. Bien, vamos a hacer una cosa. Este ejercicio que quede pendiente con ustedes ya. Eh, Revisando el Excel lo resuelven y después lo suben al WhatsApp para que todos podamos ver cómo lo calcularon ya. Por lo menos unas 5 participaciones para ver si pudieron resolverlo, ¿no? Y si no pudieron resolverlo, ya les envío la resolución. ¿Les parece? Pero por lo menos 5 participaciones ya. Eh, Bien, pasemos al otro concepto ya. El teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev. ¿Quién era Chebyshev? Chebyshev era un ruso matemático que vivió entre los años 1821 a 1894 y desarrolló un teorema que permite determinar la proporción mínima de los valores que se encuentran dentro de un número específico de desviaciones estándar con respecto a la media. Bien, ¿qué nos dice esto? Aquí en esta distribución de campana aquí es perfecta, ¿no? Sin embargo, Chebyshev hizo este teorema para distribuciones de cualquier asimetría, ¿no? Entonces, o de cualquier, o sea, de cualquier figura, ¿no? Puede ser simétrica o asimétrica la curva y el teorema de Chebyshev es válido, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso el gráfico ustedes observan que es una campana perfecta, ¿no? Y la campana perfecta tiene mayor
precisión. Sin embargo, ¿qué nos dice el teorema de Chebyshev? Vamos a entenderlo. El teorema de Chebyshev nos dice que por lo menos 3 de 4 datos o 4 valores, o sea, equivalente al 75% de los elementos de todos los datos que estamos estudiando, deben encontrarse entre la media más menos 2 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije, el teorema de Chebyshev aplica para cualquier tipo de asimetría. En este caso, el ejercicio aquí está es asimétrico, ¿no? Pero tratemos de entenderlo así. La media está aquí justo en la línea vertical en el punto más alto, ¿lo ven? La línea del medio. Y de allí, como ustedes ya calcularon la desviación estándar, ¿recuerdan? La desviación estándar, esta, la última que hemos calculado. Entonces, de la desviación estándar le damos dos valores, ¿no? Aquí, ¿cuánto era la media? Vamos a suponer aquí, la media aritmética era 51, ¿no ve? De 51, que es el valor medio, de 51 más dos desviaciones típicas a la derecha y menos dos desviaciones típicas a la izquierda, ¿sí? Nos va a dar un área, ¿no ve? Un área, y esa área nos va a corresponder a el 75% de los datos. O sea, él nos dice que el 75% de los datos va a estar concluida eh, en esa área, ¿no? En ese gráfico va a estar. Tal vez para poder analizarlo vamos a tratar de sacar aquí una gráfica ya, disposición. Ya, aceptar. Vamos a modificar esto. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bien, este es el histograma, ¿no? El histograma que tenemos. Bien, tenemos, no podemos cambiar los datos acá, ¿no? No puedo volverlo más ligero. Bien, lo correspondiente a 30, 35, el punto medio o la marca de clase es 32,5, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que nos va a decir Chebyshev? Nos dice que, por ejemplo, nosotros si esto lo tomáramos más como una curva, le voy a tomar, ya, más como una curva. Eh, sí, vamos a analizarlo como si fuera línea, ¿ya? Línea. Va a ser más práctico. Así. Bien. Aunque la curva debería ser un poquito más suave, ¿no? Pero lo vamos a tomar de esta forma. Entonces tenemos esta curva va creciente y aquí está el punto más alto, ¿no? ¿Dónde está la media? Nos dice, no, la media está en el valor 51,54. 51,54. Este valor, la punta más alta está aquí en 52, ¿no? Entonces de aquí está un poquito a la izquierda, ¿no? La media. Entonces vamos a poner aquí una línea que nos va a representar más o menos que va a ser la media, ¿ya? Aquí. Por ahí más o menos está la media aritmética, ¿correcto? Ahí está la media aritmética. Ahora, la desviación típica o la desviación estándar nos dice que es 8 unidades, ¿no? De 51, ¿sí? Tenemos 51, Chebyshev nos dice que más dos desviaciones típicas, ¿no? Entonces, vamos a tomar dos desviaciones típicas. Esto sería 2 por este valor, ¿cuánto es? 17. Entonces, de la media, 51,54, ¿sí? Aquí vamos a poner la media ya. Aquí le vamos a poner la media. Y esto vamos a ponerle esto más esto, ¿dónde va? 69, ¿no? Y aquí vamos a hacer la resta, ¿no? Esto menos las dos desviaciones típicas. Nos dice que de 33 a 69 va a estar el 75% de los datos. Entonces nosotros vamos a ilustración, aquí, gráfica, una línea. Ubicamos el punto 33 más o menos, ¿no? Que va a ser dos desviaciones típicas. 33 más o menos será por acá. Bueno, por ahí más o menos, ¿no? Entonces vamos a poner verde hasta el 69. Lo cubrió ya toda la gráfica, ¿no?
Hasta el 69, o sea, no por acá, ¿no? Bien, Chebyshev nos dice que garantiza que que el 75% de los datos está entre el 33 y el 69, ¿no? Eso es lo que nos dice Chebyshev, ¿ya? Y esto es para cualquier valor para cualquier asimetría, ¿no? Por cualquier asimetría. Recordemos que esto, si fuera simétrico, estuviera en forma de campana como este otro. ¿Correcto? Entonces nos dice que 3 de 4 valores, ¿no? Luego nos dice que por lo menos 8 de cada 9 valores que esto equivale al 88.9%, deben encontrarse entre la media, ¿sí? La media aritmética, o sea, entre el 51 que teníamos acá, y más 3 desviaciones típicas, ¿no? O sea, nos garantiza que va a haber un 88.9% de datos dentro de esa gráfica. Y para curvas más grandes, ¿no? Más extensas, nos dice que al menos 24 de 25 valores, o sea, el equivalente al 96%, se encontrarían entre la media más menos 5 desviaciones estándar, ¿no? Bien. Ese es el teorema de Chebyshev, ¿ya? Esto de aquí. ¿Bien? Sin embargo, también tenemos otra, ¿no? Otra que se llama la distribución normal o teorema empírico, le dicen, ¿no? Esto se deriva parcialmente del teorema de Chebyshev. Dijimos que el teorema de Chebyshev aplica para cualquier gráfica, ya, para cualquier gráfica. No tiene que ser simétrica. Sin embargo, la distribución normal necesita que tenga una gráfica así, una campana, un gráfico de campana. Bien. Entonces, ¿qué tenemos con gráfico de campana? El cálculo es más preciso, ¿no? Más preciso. Para distribuciones simétricas, se obtiene con mayor precisión, ¿no? Nos dice que si tenemos nosotros la distribución de campana y aquí en medio está la media, también va a estar la mediana y también va a estar la moda, ¿sí? El mismo valor. Vamos a encontrar el 68.2%, ¿sí? El 68% de los datos dentro de la media más una desviación típica a la derecha y a la izquierda. Esto quiere decir esta primera sección de acá. ¿Sí? Si nosotros sumamos dos desviaciones típicas a la derecha y a la izquierda, vamos a encontrar el 95% de los datos. Y si tenemos tres divisiones típicas a la derecha y a la izquierda, vamos a encontrar el 99.7% de los datos, ¿no? Esto para distribuciones simétricas. ¿Se entiende? Entonces, si en el ejercicio le pregunta, por ejemplo, aplica el teorema de Chebyshev para encontrar el 75% de los datos, usted, si la gráfica no es simétrica, aplica el teorema de Chebyshev, ¿no? De esto, más dos divisiones típicas. Si la gráfica es, o sea, si a usted en su distribución de frecuencia le salió que la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, o sea, el mismo valor, entonces va a decir que es una campana de Gauss, ¿no? Una campana, una distribución de campana o una distribución simétrica. Para esos casos usted ya puede aplicar la distribución normal, ¿no? Entonces, aplicando la distribución normal, usted va a tener más precisión de los datos, ¿no? Bien. Vamos con un último apartado ya, para terminar la clase de hoy. Eh, la siguiente clase vamos a ver lo que es kurtosis y otras medidas más que nos faltan ver ya. Esta clase la vamos a terminar con coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es una relación que se hace con la desviación típica y el valor medio, ¿sí? En el caso de las muestras. Y en el caso de las poblacionales, también se llama coeficiente de variación. Recordemos que el sigma corresponde a la desviación típica poblacional y la m corresponde a la media aritmética poblacional. Entonces, se trata de la misma fórmula, solo que depende de qué tipo de datos estamos trabajando, ¿no? Solo eso. Pero tiene la misma estructura la relación. ¿Cómo lo aplicamos? Un ejemplo, tenemos un estudio sobre el monto de bonos pagados y los años de servicios
de varios empleados dio como resultado los siguientes datos estadísticos. La media de los bonos pagados fue de 200. Ya nos está dando ahí a la media. Y la desviación estándar fue de 40. Bien. La media del número de años de servicios fue de 20 años y la desviación estándar fue de 2 años. Compare las dispersiones relativas de las dos distribuciones empleando el coeficiente de variación. Bien, ustedes observan que por un lado la unidad de medida del primer caso está en dólares, o sea, está hablando de monedas. La unidad de medida para el segundo caso está hablando en años, que es unidad de medida de tiempo. ¿Sí? No podemos nosotros comparar directamente dinero, economía, plata, dinero con tiempo, ¿no? No podemos compararlo de forma directa. Entonces, nosotros lo que hacemos es una relación entre su desviación estándar y su media para que nos dé el coeficiente de variación. Con el coeficiente de variación, que ya es un número sin unidad de medida, ¿sí? Sin unidad de medida. Entonces, ya podemos comparar, ¿no? Ya podemos comparar los dos datos obtenidos. Entonces, tenemos el coeficiente de variación para el primer caso, 40 de la división típica, dividido entre 200, que es la media aritmética, nos da 0,2. ¿Sí? Entonces, tenemos un coeficiente de variación de 0,2 o un coeficiente de variación del 20%, ¿no? De 20%. Para el segundo caso, que comparamos el tiempo o los años, tenemos 2 años, que es la división típica, dividido entre la media, que es 20 años, nos da 0,1, que equivale a 10% como coeficiente de variación, ¿no? Entonces, con estos dos, tenemos estos coeficientes y comparamos, ¿no? Al interpretar se puede ver que hay mayor dispersión relativa con respecto a la media en la distribución de los bonos pagados en comparación con la distribución de los años de servicio. Bien, entonces el coeficiente de variación, aquí los datos varían más que los datos presentados en años, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces podemos comparar estos datos. Bien, características más relevantes de la varianza. Las medidas de posición no son suficientes para actualizar una distribución, ¿ya? Es por eso que nosotros tomamos los coeficientes, tomamos las medidas de dispersión, ¿no? Para ver la variación que existe entre la media, que es una medida central, y los extremos, ¿no? Cómo está distribuidos los datos a través de la gráfica. Bien, la varianza y la desviación típica sirven para verificar la confiabilidad de los promedios, ¿sí? Entonces, tenemos los promedios o la media aritmética, que es esto, ¿sí? Acompañado con la varianza y la desviación típica, nos da una idea de cómo está la gráfica, ¿no? Incluso sin ver la gráfica, con estos datos ya nosotros podemos tener una idea, ¿no? Vemos estos datos y ya sabemos, ¿no? Ya podemos entender. Cuando la desviación estándar es pequeña, la media representa fielmente los valores individuales y es lo suficientemente confiable para que sea un buen estimado de la media poblacional. Por otra parte, cuando la desviación estándar es grande, el promedio no es tan típico y es poco confiable. Bien. Entonces, aquí, para terminar esto, ¿no? Lo que estamos haciendo acá, calculamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación típica, ¿sí? La desviación típica, que era esto, dividido entre la media, ¿no? Que es esto. Y tenemos un coeficiente de 0,1, que esto nosotros podemos expresarlo en porcentaje, ¿no? Así, ¿sí? Y tenemos un coeficiente de variación del 17,2%. ¿Sí? ¿Esto es confiable o no es confiable? Sería la pregunta, ¿no? Eso mucho depende con respecto a qué datos lo vamos a comparar. Pero un 10% de variación, observen, es 10 de cada 100, ¿no? Entonces, es relativamente pequeño, pero no muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos permite el coeficiente de variación, ¿no? Bien, entonces, entre más pequeño sea este coeficiente de variación, o entre más pequeño sea la desviación típica, ¿sí? Vamos a decir que es más confiable los datos, ¿no? Estos datos son más confiables. Bien.
Como el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, independientemente de sus unidades de medida, es la más adecuada para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos que pueden estar expresados en unidades de medida diferentes y o medias diferentes, ¿no? Medias aritméticas diferentes. ¿Y esto dónde principalmente lo usamos, no? ¿O dónde principalmente podemos aplicarlo, no? Bien, nosotros hemos visto que de todas las observaciones que podemos hacer, podemos trabajarlo, empezamos a sacar la media, eh, empezamos a sacar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a decir si esta media aritmética es confiable o es representativa, ¿no? Representa el mayor número de elementos, ¿sí? Si está bastante centrada. Nosotros aquí en la gráfica vemos que está casi centrado, ¿no? Lo de naranja. La desviación estándar no la calculamos aquí, ¿no? Pero está más o menos aquí por el 42 y aquí, ¿no? El primer sigma y el segundo sigma están en la línea de verde. Ahora, el coeficiente de variación del 17% tendríamos que compararlo con otra gráfica para ver cuál es más confiable, ¿no? Pero lo que nos da es la fiabilidad de la media aritmética, ¿no? Más adelante vamos a ver otras medidas, ¿sí? Respecto a la gráfica, ¿no? Bien, una de sus aplicaciones importantes es en el área de investigación, donde se tienen los datos de experimentos previos. El coeficiente de variación es muy usado para evaluar la precisión del experimento. Bien, como ya hemos dicho, entre más pequeño sea el coeficiente de variación, el experimento o los datos que hemos obtenido o los datos que hemos trabajado es más representativo, ¿no? Bien, ¿y cómo trabajamos esto? Comparando el coeficiente de variación del experimento en cuestión con los valores del mismo en experiencias anteriores. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos alguna investigación ahora o algún experimento, ¿no? Bueno, me imagino que todos han llevado, por ejemplo, hay un experimento sencillo en física que se ha hecho que se hace en colegio, ¿no? Se hace en colegio. Se hace el de la velocidad, se hace el de caída libre, ¿no? El más común es el de caída libre porque no necesita muchos elementos, solo necesita dos elementos principalmente, ¿no? Un objeto que cae libremente desde una altura determinada, medida con un flexo o que se sepa la altura, y un cronómetro, ¿no? Entonces, ustedes van midiendo, eso se hace en colegio, ¿no? Se hacen unas 10 mediciones, por ejemplo, con el cronómetro, cuántas veces ha caído, ¿no? Y van viendo respecto a la altura cuánto tiempo transcurre, ¿no? Y seguramente van a tener una variación con centésimas de segundo. Entonces, todos esos datos los recogen y los recogen o bien lo trabajan como distribución así, o bien las trabajan como eh, elementos sueltos, ¿no? Como datos no agrupados, ¿bien? Porque como van a ser 10 mediciones es pequeño, ¿no? Entonces lo trabajan como datos sueltos y esto igual les da una media, igual les da un rango, medida, varianza, les da una desviación estándar. Si les da la desviación estándar y les da la media, entonces pueden calcular el coeficiente de variación. Bien. Entonces el coeficiente de variación para ese experimento les va a dar un número, ¿no? 2 semanas después, 3 semanas después, realizan el mismo experimento, ¿no? Les va a dar otro coeficiente de variación, ¿no? Y entonces después pueden ver, ¿no? Comparar los coeficientes de variación. ¿Cuál de los 2 días, los experimentos que ustedes han realizado es más confiable, ¿no? Entonces el coeficiente de variación les va a dar ese dato, ¿no? Les va a dar esa certeza de cuál ha sido ejecutado con menos errores, ¿no? O con menos dispersión. Bien, jóvenes, la siguiente clase que esperemos terminar, vamos a ver lo que es un poco de cuantilas y vamos a ver asimetría y kurtosis, ¿ya? Que es la otra parte que nos falta. Principalmente asimetría y kurtosis, lo que quiero llegar, ¿no? Aquí estábamos viendo al principio, ¿no? Teníamos las medidas de dispersión, se agrupaban, ¿no? Medidas de grado de dispersión o variación. Teníamos las medidas de grado de asimetría o deformación, que es lo que vamos a ver el lunes, y las medidas de apuntamiento o kurtosis, ¿no? Hoy día lo que hemos visto son las medidas de dispersión, ¿no? Medidas de dispersión o variación. Bien, jóvenes, no se olviden marcar la asistencia. Voy a pausar la grabación por si tienen alguna consulta extraoficial con respecto al tema.
Eh,